Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos sean a la sesión pública de resolución del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. El día de hoy, la magistrada presidenta y los magistrados de este tribunal resolverán mayormente procedimientos especiales sancionadores, así como un recurso de apelación y un incidente de cumplimiento de sentencia. Los saluda con gusto el licenciado Ole y su servidora, la licenciada Candy. Respecto a los procedimientos especiales sancionadores que mencioné, me gustaría comentarle un poco sobre cada uno de ellos. El primero que me gustaría hablar es el denominado TEPES 02-2020, el cual fue iniciado de oficio por parte del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, debido a las conductas atribuidas a la servidora pública María Geraldine Ponce Méndez, consistente en la presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Dichas conductas son por la entrega de bienes, artículos y dádivas durante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-2019 y su publicación o difusión en sitio de internet y redes sociales derivado de una publicación detectada en red social Facebook. A su vez, se resolverá el procedimiento especial sancionador con la nomenclatura TEE-PES 03 del 2020, que de igual forma fue iniciado de manera oficiosa por parte del Instituto Estatal Electoral de Nayarit por las conductas atribuidas a la servidora pública Marisol Sánchez Navarro, diputada local de Nayarit, consistentes en la presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, conductas atribuidas en la denuncia por la entrega de bienes, artículos y dádivas durante la contingencia y su publicación o difusión en sitios de internet y redes sociales, derivado de una publicación detectada en la red social Facebook. El siguiente procedimiento que se resolverá es el denominado TEE-PES 04 del 2020, en el cual el Partido Acción Nacional presentó denuncia en contra de Adler Zamora Chávez por hechos que presuntamente acreditan promoción personalizada, conducta consistente en la colocación de publicidad, misma que a criterio del denunciante contraviene la normativa electoral vigente, así como del partido político Morena, por faltar al deber de cuidado respecto de los hechos atribuidos denunciados. Otro de los procedimientos que será resuelto el día de hoy es denominado TEP 05-2020. En dicho procedimiento, el PAN denuncia a Héctor Javier Santana García por hechos que presuntamente constituyen promoción personalizada y actos anticipados de campaña. Licenciado Oliver, para mejor entendimiento, ¿podría explicarnos qué es un acto anticipado de campaña, por favor? Claro que sí. Es preciso comentar que los actos anticipados de campaña se tratan de las expresiones realizadas bajo cualquier modalidad y en cualquier momento antes del inicio de las campañas electorales, las cuales contienen llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura, coalición o partido político, que solicitan cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral. Muchas gracias. Regresando a los medios de impugnación que se resolverá el día de hoy, el siguiente en la lista es el recurso de apelación denominado TAP 17-2020, acumulado con el TAP 21-2020, en los cuales el Partido Revolucionario Institucional demanda que su juicio la omisión del Instituto Estatal Electoral de Nayarit de administrar el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas permanentes, correspondiente al mes de octubre del 2020. Transgrede el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, CLE 012 del 2020, y en consecuencia vulnera en su perjuicio el derecho político electoral de acceso al financiamiento público para los partidos políticos. Por último, el incidente de cumplimiento de sentencia. Esta cuestión incidental se centra en determinar si la sentencia dictada en el expediente TEE-JDCN 11 de 2019 ha sido cumplida. Licenciada Candy, es importante comentar que estamos próximos al 25 de noviembre, día que se celebra o que conmemoramos la lucha contra la no violencia hacia las mujeres. Sin más que agregar, los invitamos a que se queden con nosotros a presenciar la sesión pública de resolución del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Candy y Oliver, que nos dan la apertura a la sesión. Y muy buenos días a todos, a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, tanto presencialmente personal del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, así como alumnas de la Facultad de Derecho y a los compañeros y colegas magistrados que presidimos la sesión convocada
para el efecto del día de hoy. Así que siendo las 13 horas con 03 minutos del día 20 de noviembre, además el día de la Revolución, es una fecha importante, histórica, iniciamos de acuerdo con la normativa electoral aplicable tanto de la Constitución Política Federal como el 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y demás relativos aplicables para que pueda sesionar este órgano colegiado. Le solicito al secretario general de acuerdos que tome primeramente la votación correspondiente, la lista de asistencia el día de hoy para declarar válidos los trabajos de este órgano colegiado. Adelante, secretario. Con gusto, magistrado. Magistrado, le informo que se encuentran presentes los 4 magistrados que integran el pleno, por lo tanto hay quórum para sesionar. Declarado el quórum legal, le pediría nuevamente a usted, secretario, de lectura a la propuesta del orden del día para aprobación de este pleno. Como orden del día se tiene el análisis, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución relativos a los expedientes que a continuación se precisan. Expediente especial sancionador número 2 de este año, cuya parte actora es o denunciante es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Parte denunciada María Geraldine Ponce Méndez, y como acto denunciado la presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos en contravención a los párrafos 7 y 8 del artículo 134 de la Constitución. Revisión 03-2020, parte actora Adler Zamora Chávez, responsable consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, acto reclamado acuerdo de fecha 28 de septiembre del 2020. Especial sancionador 5 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, denunciando a Héctor Javier Santana García por hechos que presuntamente constituyen promoción personalizada y actos anticipados de campaña. Apelación 17 y su acumulado apelación 21 del 2020, promovido por el Partido Revolucionario Institucional contra el Instituto Estatal Electoral de Nayarit por la omisión respecto de la entrega de las administraciones de los meses de octubre y septiembre de 2020 correspondientes al financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas permanentes. Especial sancionador 3 de este año, denunciante de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, denunciada Marisol Sánchez Navarro, presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos en contravención a los párrafos 7 y 8 del artículo 134 de la Constitución Federal. Expediente JDCN 11/2020, promovido por Josué de Jesús Ibarra García y Oscar Javier Pereira Díaz contra la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por excesos y defectos en el cumplimiento de la sentencia dictada en auto del expediente TE-JDCN-11/2019. Y por último, especial sancionador 4 de este año, presentado por el Partido Acción Nacional en contra de Adler Zamora Chávez por hechos que presuntamente contravienen el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Serían los asuntos. Gracias, secretario, por la lectura de la propuesta de orden del día. Someto a consideración de este honorable pleno la propuesta de orden del día. A favor de la propuesta. Gracias, estimados magistrados. Se aprueba por unanimidad, secretario, la propuesta de orden del día. En desahogo, en consecuencia del orden del día, se concede el uso de la voz al secretario instructor de Estudio y Cuenta, César Rodríguez García, para que nos dé cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes TEP02/2020, TERB03/2020,
TEPES 05/2020, TEAP 17/2020 y TEAP 21/2020 y acumulados. Secretario, tiene bastantes cuentas el día de hoy que rendirnos a este órgano colegiado. Adelante, secretario. Con mucho gusto, magistrada presidenta, señores magistrados. En relación con el expediente identificado con la nomenclatura TEE-PES-02/2020, doy cuenta con el proyecto correspondiente del procedimiento especial sancionador iniciado de oficio por la Unidad Técnica del Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en contra de María Geraldine Ponce Méndez, diputada federal por el Distrito 2 de Nayarit, por la probable infracción consistente en promoción personalizada en la difusión de propaganda gubernamental. El hecho denunciado es la publicación realizada el 3 de abril del año en curso en la red social Facebook por el usuario identificado como La Cuarta Transformación-4TMX, que consiste en un mensaje en texto acompañado de una fotografía que funge como hipervínculo a una página del sitio web www.ntv.com.mx, cuyo contenido es una nota periodística que, si bien hace referencia a la denunciada, se realizó en ejercicio del periodismo, por lo que goza de la presunción de licitud, que solo se destruye cuando existe prueba en contrario, toda vez que los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la libertad de expresión, incluida la de prensa, como derechos humanos, lo que implica la inviolabilidad en la difusión de opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. El proyecto a su consideración propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a la diputada federal, ya que el material probatorio únicamente acreditó el hecho denunciado, mas no desvirtuó la aludida presunción de licitud, por lo que no se actualiza la infracción denunciada. En cuanto al identificado con la nomenclatura TEE-RV-03/2020, doy cuenta con el proyecto correspondiente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido por Adler Zamora Chávez, quien señaló como autoridad responsable al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, de quien reclama el acuerdo que declaró la procedencia de la medida cautelar solicitada por el denunciante en el diverso expediente identificado como IEN-PES-002/2020. El proyecto a su consideración propone desechar de plano la demanda, pues se advierte que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la presentación extemporánea del medio de impugnación. La ponencia planteó lo anterior porque la demanda fue presentada fuera del plazo de 48 horas previsto en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. En cuanto al diverso identificado como TEE-PES-05/2020, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Héctor Javier Santana García por la probable infracción consistente en promoción personalizada y actos anticipados de campaña. Los hechos denunciados son 49 publicaciones realizadas entre el 20 de junio y el 7 de septiembre en la red social Facebook por el usuario identificado como Héctor Santana, que en su mayoría consisten en mensajes en texto acompañados de videos. El proyecto a su consideración propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada relativa a la promoción personalizada de servidores públicos, toda vez que no se acreditó la calidad de servidor público del denunciado, carga probatoria que le corresponde al denunciante. Asimismo, la ponencia propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada relativa a actos anticipados de campaña, ya que del análisis del hecho acreditado se advierte que no se hace un llamado expreso a votar a favor o en contra de un partido o candidato, no se usan frases que soliciten el apoyo electoral o inciten al rechazo de algún partido o aspirante, no se hace referencia a un proceso electoral, no se posiciona algún partido político o aspirante, no se hace referencia a la plataforma electoral y tampoco se observa que se intente posicionar una fuerza política en detrimento de otra, por lo que no se configuran los actos anticipados de campaña que denuncian. Finalmente, contra el expediente relativo a la nomenclatura TE-AP17/2020 y su acumulado 21/2020, doy cuenta con el proyecto correspondiente a los recursos de apelación promovidos por el Partido Revolucionario Institucional, quien señaló al Instituto Estatal Electoral de Nayarit como autoridad responsable, de la que reclama la omisión de pago de las administraciones de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas permanentes correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año en curso. El proyecto a su consideración propone sobreseer respecto de la administración correspondiente al mes de septiembre, pues del informe circunstanciado y las documentales que acompañan a la autoridad responsable, se advierte que el 12 de octubre la parte actora recibió las cantidades reclamadas del mes de septiembre.
Asimismo, la ponencia plantea declarar existente la omisión respecto a las administraciones del mes de octubre, y al advertir que para ser efectiva la pretensión del actor se requiere de la participación en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se propone vincular a diversas autoridades de dicha dependencia estatal. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, estimado César Rodríguez. Se abre a debate de los integrantes de este pleno los diversos proyectos de resolución que pusieron tanto el magistrado José Luis como el magistrado Rubén a consideración de este pleno. Así es que empezamos con el magistrado José Luis. ¿Tiene alguna observación, comentarios a los proyectos? Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada Irina, presidenta de este pleno del Tribunal Electoral. Sí, simplemente argumentar a favor de tanto el TE, el procedimiento especial sancionador número 2 diagonal de 2020, también del recurso de revisión 03 diagonal 2020, que pues hay un simple desechamiento porque está fuera de plazo, y también el expediente PES 05 diagonal 2020, precisamente por no acreditarse, como bien lo ha señalado el secretario, estoy en cuenta la inexistencia de violación objeto de la denuncia. Me voy a referir al primero, que es el P02 diagonal 2020, que tiene que ver con una diputada federal, que es María Geraldine Ponce Méndez, que se le denunció precisamente por promoción personalizada y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad con impacto en la equidad de la contienda electoral. Entonces, en este expediente hay que señalar que es el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que depende de la Secretaría Ejecutiva, quien hace la denuncia precisamente sobre esta particular asunto. Hay que señalar que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tratándose en temas que tienen que ver con la contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, todos este tipo de asuntos, porque no fue el único en el país, se resolvieran en la jurisdicción de cada presunto servidor público a sancionar en cada entidad federativa. De ahí que es remitido a este Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, precisamente para que nos pronunciemos sobre la existencia o no de la violación que hace la denuncia la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. ¿Qué se analiza en este asunto, en el expediente que se tiene? Precisamente que se hacen publicaciones tanto en foros de sitios como Facebook, Twitter, mayormente conocidas como redes sociales, sobre precisamente algunas actividades que se hicieron precisamente con el COVID-19, sobre todo la entrega de a lo mejor productos para la gente que estaba en resguardo domiciliario. Pero son notas periodísticas, y por lo tanto esas notas periodísticas fueron replicadas por esta diputada. No hizo una declaración in situ en sus redes sociales, sino simplemente le dio difusión a lo que una nota periodística establece precisamente, y por lo tanto el no haber aportado prueba alguna en el procedimiento sancionador que desvirtúe esta presunción, la difusión de la nota periodística mantiene la presunción de licitud, como ya lo ha señalado el secretario, y no infringe disposición alguna a la ley electoral, y además es criterio precisamente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 15 diagonal 2018, que al rubro cito: protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. Ahí, con fundamento en esa precisamente jurisprudencia, es como en este asunto se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia.
Respecto al asunto que tiene que ver con otra denuncia, precisamente en un procedimiento especial sancionador contra Héctor Javier Santana García por parte del Partido Acción Nacional, se analizó precisamente todas las documentales que tienen que ver con su página de red social, y en efecto Héctor Javier Santana García no es ningún servidor público, no desvirtuó el Partido Acción Nacional que esté siendo un servidor público, por lo tanto no puede ser señalado precisamente con esta infracción a la normativa electoral, de acuerdo al artículo 143 de la ley electoral. También hay que señalar que su conducta pudiera ser o no sancionable si se dirige públicamente al electorado. Ya lo señalamos en la cuenta, que en efecto no hace alusión a ninguna elección, no hace promoción a ningún partido político, ni tampoco dice ser candidato o aspirante a ningún cargo de elección popular. Por lo tanto, la propuesta es declarar la inexistencia de la violación en esta denuncia. Me voy a referir también al expediente AP 17-2020 y el AP 21-2020 acumulados por parte del Partido Revolucionario Institucional en contra del Instituto Estatal Electoral. Me voy a pronunciar también igual a favor, que es ponencia del magistrado Rubén Flores Portillo, en virtud de que en efecto, de acuerdo a lo que señala el expediente, se tiene que sobreseer el recurso de apelación del mes de septiembre, porque está en la entrega líquida de las administraciones de ese mes a ese partido, pero no en la que te corresponde al mes de octubre, y esa omisión señala que el Instituto Estatal Electoral tendrá que hacer la gestión para hacerles las entregas de las administraciones a dicho partido político y vincular a las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit para que coadyuven al cumplimiento de la presente ejecutoria, por lo que me voy a pronunciar también a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado José Luis. La verdad que como la cuenta fue conjunta y con sus observaciones de todo, lo hacemos así, a lo mejor, y además porque tienen relaciones todos los expedientes, porque de otra manera tendríamos que pronunciarnos asunto por asunto, pero yo creo que en este momento está bien la pronunciación conjunta. Adelante, magistrado Rubén. Gracias, magistrado. Le agradezco, magistrado, el voto favorable. Buenas tardes a todos. Me voy a referir al P05-2020 en contra de Héctor Javier Santana. Aquí se trata de una denuncia por actos que presuntamente constituyen promoción personalizada de un servidor público y actos anticipados de campaña. La denuncia se finca con base a una supuesta contravención al artículo 134 constitucional, párrafos 7 y 8, por hechos que implican una promoción personalizada de un servidor público. En ese sentido, y en términos de lo dispuesto del párrafo 7 y 8 del 134 constitucional, hay una obligación de aplicar la imparcialidad de los recursos públicos que le son asignados a todos los servidores públicos, de cualquier esfera de gobierno, de cualquier ámbito o nivel de gobierno, de cualquier poder, incluso de los organismos autónomos. Esto con la finalidad de establecer una provisión concreta para la promoción personalizada de estos servidores, a fin de evitar que influyan en la equidad en una contienda electoral. Es decir, que las contiendas electorales haya piso parejo para todas y todos, que no por ser un servidor público se pueda aprovechar de los recursos que le son asignados por su encargo, ya sean financieros, materiales y humanos, y para cometer actos que pongan una promoción personalizada que vulneren la equidad en la contienda electoral. Así como lo establece el proyecto que nos presenta el magistrado José Luis Branza, y a fin de identificar, en este caso, si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional del 134, se deberían de analizar los tres elementos para determinar si se acredita o no la infracción: el elemento personal, el objetivo y el temporal. Pero al analizar el elemento temporal, que deriva esencialmente
de la emisión de voces, imágenes y símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público, y ahí hago una pausa, se está refiriendo a un servidor público. Calidad que no fue probada que la tenga el denunciado. Es decir, en el sentido secreto que el denunciado es un particular que no tiene la calidad de servidor público y la parte denunciada no aportó prueba en contrario, con lo cual sería ocioso a entrar a tratar de analizar los demás supuestos cuando se trata de un particular que no le aplica el 174 constitucional párrafo 7 y 8. Ahora bien, en lo que se refiere a actos anticipados de campaña o de campaña que se le atribuyen al denunciado, el proyecto analiza de manera correcta los hechos denunciados, en este caso los videos realizados en vivo por la red social Facebook, donde efectivamente se acreditó la existencia del mismo video o de los hechos, más sin embargo, el elemento subjetivo de los actos o que suponen los actos anticipados de campaña y pre-campaña se actualizan en principio a partir de expresiones explícitas e inequívocas respecto a su finalidad electoral. Esto es, que se llame a favor o en contra de votar alguna candidatura o un partido político, o se publicita alguna plataforma electoral, o se le dé fuerza a una corriente política. En el proyecto que nos pone a consideración el magistrado, no se encontraron que tales expresiones que hace el particular sean considerados como actos anticipados de campaña, por lo cual no se actualiza la infracción a la norma electoral. Eso es en cuanto al procedimiento especial sancionador 05-2020. Igual, si me permite, magistrado, me voy a referir brevemente al recurso de revisión 03-2020, que es un desechamiento que nos presenta el magistrado. Brevemente, en este asunto, solo quiero comentar que el artículo 22 de la Ley de Justicia Electoral nos pone a disposición o nos instrumenta cuáles son los recursos o los medios de impugnación que tiene nuestro sistema electoral. Y enumera 5, que es el recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los nayaritas y el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionado. Si bien la mayoría de la regla aplica que los plazos son de 4 días, ya sería si es proceso electoral, que todos los días es razonable, si no es dentro del proceso electoral. Lo cierto es que algunos recursos son excepción a la regla, como lo es el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador, cuando se combate un acuerdo que dicta las medidas cautelares. El plazo, dice el artículo 106, será de 48 horas contados a partir de imposición de tales medidas cautelares. Y en ese sentido, como lo propone el proyecto, se advirtió que la designación de la vía intentada por el actor fue errónea al combatir con un recurso que no le aplicaba, con lo cual el plazo se vio desfasado y lo cual se procede a desechar la ley. Por eso estoy nuevamente a favor de esos proyectos y todos los que presentan el magistrado. En el 17-2020, el AP 17-2020, que es un recurso que emitió un partido político por la omisión respecto de entregar las administraciones del mes de octubre y septiembre del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas permanentes. El proyecto que se pone a su consideración magistrados propone declarar fundado el agravio por el actor, una vez que se acreditó la omisión de entregar las administraciones del mes de octubre que tiene derecho el partido recurrente. En el proyecto que se pone a su consideración se ordena también al titular de la Dirección de Administración del Instituto Estatal Electoral a que en un plazo de 24 horas, a partir de que se sea notificada la presente resolución, dirija, eso es interesante, ¿no? Estamos vinculando a otras autoridades administrativas, dirija al subsecretario de egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con copia al director general de la Tesorería de Egresos, director general de Tesorería y director de Egresos, ambos de la misma Secretaría de Finanzas, el requerimiento por escrito en el que se solicite el centro transferidos a dicho instituto los recursos correspondientes al financiamiento público para las actividades ordinarias y permanentes y actividades específicas permanentes del mes de octubre de 2020. Entonces, por lo pronto es cuanto. Si dice algo más, gracias. Gracias, magistrado Rubén Flores. Y magistrado Gabriel, ¿tiene alguna observación, comentario? Adelante. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Solo quisiera referirme al expediente de la revisión 03 de 2020.
este expediente fue promovido como apelación contra una medida cautelar concedida por el Consejo Superior Electoral. En nuestro reglamento, en el artículo 38, se dispone que si la vía del medio de impugnación no es la correcta, el magistrado instructor puede reencauzarla a la que sí es correcta, a la idónea, vaya. Aquí el recurso de apelación fue reencauzado a recurso de revisión. Pareciere que ese reencauzamiento le perjudicara a la parte recurrente, puesto que el recurso de revisión, el plazo para interponerlo es de 4 días, de 48 horas, perdón, y la apelación de 4 días. Pero bueno, como bien se recoge en el proyecto, el acceso a la justicia no puede violentar las formalidades esenciales del procedimiento o los presupuestos procesales. Pero incluso si el magistrado instructor no hubiera reencauzado y seguido las reglas de la apelación, de todos modos ese medio de impugnación era improcedente, porque las hipótesis que para promoverlo no encuadran dentro del acto impugnado. Entonces, por cualquiera de las dos vías, el medio de impugnación se hubiera desechado o declarado improcedente. Serían mis observaciones y adelanto mi voto a favor de los proyectos. Gracias, magistrado Gabriel, y la verdad es que celebro que haga esas precisiones, sobre todo en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, porque, digamos, a priori, quien pudiera leer este proyecto podría decir, ah, mira qué curioso, lo reencausaron, y por qué no lo desencazaron, hay recausamiento para sobreseer, pues donde se está brindando la tutela judicial efectiva. Pero aún cuando se reencauce y al reencausarse ya no está en los plazos de ese nuevo medio de impugnación, que es recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, habría otras causales que este órgano también analizó, no podemos ponerlas todas, donde tampoco se daría la hipótesis para poder tutelar el supuesto hipotético que nos está planteando el impugnante. Entonces yo le agradezco mucho la aclaración que nos hace en cuanto a las formalidades procedimentales. Y bueno, desde luego felicitar a los magistrados José Luis y al magistrado Rubén por los proyectos que nos someten a consideración de este pleno. Yo también adelanto mi voto favorable a todos ellos. No voy a hacer argumentos de los procedimientos especial sancionador, sino hasta la siguiente ronda, en afán de economía procesal y de no ser repetitiva, porque también el magistrado Rubén nos presenta sobre un procedimiento especial sancionador que a mi punto de vista es muy similar al que estamos resolviendo ahorita con Geraldine. Entonces yo me reservo mis comentarios para la siguiente ronda de resolución de asuntos que tendremos. Entonces yo tampoco tengo ningún comentario en relación a los proyectos que se ponen sobre la mesa los magistrados José Luis y Rubén Flores, así es que le pediría al secretario general de acuerdos, una vez agotado el debate de los diferentes proyectos, tome por favor la votación correspondiente. Adelante, secretario. Con gusto, magistrado. Magistrado José Luis Franz Gómez. A favor de todos los proyectos. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor de los proyectos presentados por el magistrado y con el proyecto presentado por la ponencia. Magistrado Gabriel Pereira Ortega. A favor con los proyectos. Magistrada Presidenta Irina Graciela Cervantes Bravo. Felicitando a los magistrados a favor de los proyectos. Magistrada Presidenta, le informo que todos los proyectos se aprueban por unanimidad. Muchas gracias, secretario. En consecuencia del expediente PES 02/2020, este órgano colegiado resuelve lo siguiente. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Notifíquese conforme corresponda a los medios de publicidad de este tribunal y en su oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido. Así lo resolvieron la magistrada y los magistrados que integran este pleno ante el secretario general de acuerdos, que autoriza y da fe. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador TERB
2020, se resuelve que se desecha de plano la demanda y bueno, que se notifica también y que se archive conforme a los términos de ley. Así también lo resolvemos por unanimidad el pleno de este tribunal ante el secretario general, quien autoriza y da fe. En relación al procedimiento especial sancionador TEPES 05/2020, este órgano colegiado resuelve: se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, notifíquese como en derecho corresponda y publíquese también en los términos de ley. Así lo resolvió también por unanimidad este órgano colegiado ante su secretario general, que autoriza y da fe. Y finalmente, de los asuntos que pusimos en este punto del orden del día a debate, en el expediente TEAP 17/2020 y TEAP 21/2020 y acumulados, este órgano colegiado resuelve. Primero, se acumula el expediente TEAP 21/2020 al diverso TEAP 17/2020, por lo que se debe glosarse una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado. Segundo, se sobresee el recurso de apelación respecto de la omisión reclamada correspondiente a la entrega de la administración del mes de septiembre. Y tercero, se declara la existencia de la omisión reclamada correspondiente a la entrega de la administración del mes de octubre, por lo que se ordena, como se ordenó en los considerandos de esta resolución, cesen conforme a los efectos precisados en esta ejecutoria. Cuarto, se vincula a las autoridades, subsecretario de egresos, director general de tesorería y director de egresos, todas ellas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para que coadyuven al cumplimiento de la presente ejecutoria conforme a los efectos señalados en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese conforme a derecho corresponda en los medios de publicidad de este órgano y en su oportunidad pues se dé el archivo de este asunto, y así lo resolvimos por unanimidad los integrantes de este pleno ante el secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. Continuando con el desahogo del orden del día, se concede el uso de la voz al secretario instructor de Estudio y Cuenta, Isael López Félix, para que nos dé cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes TEPES 03/2020 y TEPES 04/2020. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto que pone a su consideración el magistrado Rubén Flores Portillo, relativo al procedimiento especial sancionador registrado bajo la nomenclatura TEPES 03/2020, mismo que fue iniciado de oficio por la autoridad electoral por las conductas atribuidas a la servidora pública Marisol Sánchez Navarro. En el presente proyecto se propone declarar que no se acreditaron los hechos denunciados, toda vez que la publicación detectada en la red social Facebook consiste en una nota informativa hecha por un medio de comunicación respecto de actos en los que participan servidores públicos. Lo anterior, toda vez que el solo hecho de notas periodísticas, fotografías e internet aparezca la imagen y nombre de un servidor público, en el contexto de un acto de ejercicio o de un motivo de su encargo, es insuficiente para acreditar el uso de los medios de comunicación para promocionarse de manera personalizada. Asimismo, la difusión de noticias, dada su naturaleza como actividad periodística, goza de una presunción de constitucionalidad y legalidad. De igual manera, doy cuenta con el proyecto que pone a su consideración el magistrado Gabriel Gordillo Ortega, relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEPES 04/2020, promovido en contra de Adler Zamora Chávez por el Partido Acción Nacional por el conducto de su representante suplente ante el Consejo Local, por hechos que presuntamente contravienen el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el partido político Morena por faltar al deber de cuidado, culpa invigilando. En el presente proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción electoral atribuida al ciudadano, así como la inexistencia de la falta de deber de cuidado atribuida al partido político Morena,
toda vez que Adler Zamora Chávez tiene derecho y plena libertad para publicitar la empresa que administra. Además de la valoración en conjunto de los elementos probatorios, podemos concluir que no existieron llamados expresos, posicionamientos, manifestaciones inequívocas o unívocas para una candidatura a favor del denunciado. Es decir, no puede decirse en este momento que de manera irrefutable se esté posicionando o presentando una plataforma electoral, y por el contrario sí puede hablarse del ejercicio de derechos humanos, de libertad de profesión, trabajo y libertad de expresión. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta Isael. De igual forma, como lo hicimos y como procede, se abre el debate de los dos expedientes que ponen a consideración tanto el magistrado Rubén Flores con el PES 03 del diagonal del 2020 y el magistrado Gabriel Gradilla con el TEPES 04 del 2020. ¿Tiene alguna observación, magistrado José Luis Franz? Gracias. No, ya esgrimí los argumentos, son similares sobre todo en el PES 03 del diagonal 2020 y desde luego voy a votar a favor de ambos proyectos. Gracias, magistrado José Luis. Magistrado Rubén, ¿algún comentario, alguno de los proyectos? Gracias, magistrado, por comentar. En esencia, sobre el PES, el procedimiento especial sancionador 03-2020, en el proyecto que se pone a su consideración para su aprobación, se trata de una denuncia en contra de una legisladora local. Los hechos denunciados son los que aparecen en un portal de noticias de la red social Facebook, donde una nota aparece la legisladora, donde está entregando despensas que es considerada como vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19. Bueno, en ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reiterado como criterio que la promoción personalizada de los servidores públicos, que esta no se actualiza por la sola publicación de notas informativas en medios de comunicación respecto de actos en los que participan los servidores públicos. De igual forma, aquí es lo esencial que yo quería destacar, estamos ante una presunción de licitud del ejercicio periodístico. El artículo 6 constitucional establece que la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo en aquellos casos en los que se ataque la moral, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Es decir, que toda persona tiene el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Asimismo, y en ese sentido, el artículo 7 constitucional establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y en ese mismo sentido se pronuncia el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, en ese orden de ideas, se concluye que en principio todas las formas de expresión cuentan con una protección constitucional y convencional, y se maximiza más cuando estamos hablando del ejercicio periodístico, como es el caso que se presenta en el proyecto a su consideración. Y hago mención de todo esto en virtud de que los hechos denunciados parten de una prueba documental sustentada en una publicación de un portal de noticias alojado en una red social, Facebook. Entonces, su principal actividad es precisamente esa, presentar y difundir ideas, contenido noticioso en la red social a través de ese portal, no solo de la hoy denunciada, sino que hace noticias de todo lo que acontece, todo lo que ellos creen que es noticioso, con lo cual ese ejercicio está protegido por el derecho constitucional y convencional, porque es un ejercicio que goza de presunción de licitud que gozan los periodistas o el ejercicio de expresión. La parte denunciante no demostró que los hechos denunciados sean atribuibles a la denunciada, en virtud de que las pruebas aportadas al expediente desprende que es una cuenta de Facebook que no tiene nada que ver con la denunciada, sino que es una cuenta muy aparte de la denunciada o de algún servidor que sea cercano a ella. Ni se aportó tampoco algún tipo de contrato en el cual se hubiese pagado algo para que pudiera insertarse la nota donde ella sale. En consecuencia, es una nota informativa de un portal de noticias que es un ejercicio periodístico, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, que goza de presunción de licitud. Entonces, es cuanto. Y en el otro vamos por el mismo sentido, por lo cual yo estoy a favor y adelanto mi voto a su ponencia, magistrado. Gracias, magistrado Rubén, por sus atinadas reflexiones.
Adelante, magistrado Gabriel, si tiene algún comentario, observación en relación a los proyectos y su proyecto. Bueno, yo sí, en relación a los PES que resolvemos en esta sesión, yo creo que sí es bien importante aclarar, sobre todo para quien, el ciudadano que a lo mejor nos sigue en redes y está empapándose del derecho electoral y sobre todo del derecho procedimental sancionador electoral, que funciona muy similar al sistema penal y por tanto es bastante, digamos, legalista y formalista. Eso implica, pues, el acreditar con pruebas fehacientes la conducta que pretenden atribuir, en este caso, al servidor público o a cualquier ciudadano, ¿no? Y como decía los magistrados que me antecedieron, el 134 es el límite constitucional de la Constitución Federal y los tratados internacionales también. Entonces este órgano electoral hizo una ponderación de derechos entre ese límite constitucional que te impide, tanto en el párrafo 6 como en el séptimo del 134, dos cosas. Uno, y te lo dice específicamente, el gasto público no puede ser utilizado para promoción personalizada de un funcionario público. En segundo término, por eso hay una fiscalización estricta del recurso público. Si un funcionario quiere, digamos, estar dentro del acceso del poder, del poder público, bueno, tiene que pagarse con su recurso, no con el público. El público es de todos, es de los ciudadanos, es del erario, es del Estado, y sin embargo dicen, bueno, pues no es recurso público, pero entonces como funcionario me puedo promocionar. No, el segundo párrafo nos dice no, porque entonces podrías encuadrarte en el otro supuesto, que es el acto anticipado de campaña. Ningún ciudadano, ningún funcionario público debe, antes de los términos establecidos por el calendario electoral que en su momento emite el Instituto Estatal Electoral y que sigue la ley y que usted ya lo tiene, que ya está el calendario, te dice expresamente en qué tiempos puedes hacer la promoción a su electorado. Y el otro elemento que creo que pusieron sobre la mesa los tres magistrados que nos plantean este procedimiento especial sancionador es la libertad de expresión de un medio. No podemos, en el afán de cuidar que no haya este tipo de promoción, porque tampoco significa que les estamos abriendo la puerta en este tribunal. Si se fijan en todos los procedimientos especial sancionadores que resolvimos hoy, no se encuentran acreditados los hechos. Pero eso no significa que estamos abriendo la puerta a este tribunal para que los posibles candidatos vayan a lo mejor con los periódicos o con los medios de comunicación y digan, yo no tengo la culpa en Vigilando y es el medio el que publicita lo que yo hago. No, tampoco se puede tomar de esa manera. Se puede tomar de la manera que hay una presunción de no culpabilidad, porque nosotros no somos inquisitivos, hay una presunción de no culpabilidad. Si quien impugnó estas resoluciones acreditara que esa persona que quiere en su momento estar vinculado en el próximo proceso electoral le pagó al medio o aporta pruebas donde hay responsabilidad, cito el caso concreto de la diputada que en la sesión anterior o hace dos sesiones diputados sancionamos. ¿Por qué en ese supuesto sí la sancionamos con amonestación y en este no? Bueno, porque en ese supuesto que resolvimos en pasada sesión, ella admitió que la promoción se hizo en su red personal, admitió pues que se había hecho esa acción. En este caso, quien hace la promoción es un medio de comunicación, tanto de ella como de la diputada local Marisol, que creo que se llama Medio del Sur. Entonces tampoco podemos el rasero tan, digamos, legalista, tan violatorio de la presunción de inocencia, inclusive porque si un medio, sin ni siquiera tú tener responsabilidad, saca una información verdadera, inclusive falso, de que un funcionario público se encuentra haciendo estos actos que están tipificados por nuestra normativa electoral, no por ello, no solo por ese hecho, vas a ser sancionado el funcionario público. Entonces yo sí celebro que este órgano colegiado pondere
que sus secretarios de estudio y cuenta, y siguiendo esta línea de la jurisprudencia de la Sala Superior, prevalezca la ponderación de derechos hacia la presunción de inocencia, hacia la libertad de expresión, hacia cuidar esos límites, pero sí también dejar muy claro que no es que este tribunal abra la puerta, pero también se necesita que haya el elemento probatorio que nos determine que sí efectivamente el funcionario al que se le está pretendiendo imputar esta hipótesis normativa constitucional tuvo que ver en consecuencia. Y en el caso, por ejemplo, que analizamos de el ciudadano Santana, bueno, es un ciudadano, desde luego que no ejerce recurso público, pero podría haber caído en el otro supuesto que les digo del 134, que es el acto anticipado de campaña. Pero no creo que sea, o como bien lo determinó la sentencia, el decir que estoy disfrutando tamalitos o otras expresiones. Digo, realmente se analizan cada una de las ligas de las redes, lo que dice cada nota periodística, y finalmente este órgano colegiado determina si se dan los elementos constitutivos para acreditar la sanción administrativa o no. Y bueno, en todos los casos que en la sesión de hoy resolvimos, ninguno acreditó estos elementos de las dos posibles hipótesis por las que se les estaba acusando. En ese sentido, bueno, también adelanto mi voto a favor de estos dos proyectos. Adelante, secretario, tome la votación correspondiente. Claro. Magistrado José Luis Brams Gómez. A favor de ambos proyectos. Magistrado Rubén Flores Portillo. Con los proyectos. Magistrado Gabriel Rey Ortega. A favor con los proyectos. Magistrada Presidenta Irina Graciela Cervantes Braga. También a favor, y felicitándose al magistrado Gabriel y Rubén por los proyectos y a favor de ellos. Magistrada Presidenta, le informo que ambos proyectos se aprueban por unanimidad. Muy bien, en consecuencia, en el expediente 03 diagonal del 2020, procedimiento especial sancionador, este órgano colegiado resuelve que no se acreditaron los hechos imputados por la autoridad electoral en contra de Marisol Sánchez Navarro en su calidad de diputada local de Nayarit. Notifíquese en los términos de ley y, bueno, archívese. Y por unanimidad se resolvió por los magistrados que integran este pleno con autorización de su secretario general. De igual forma, en el expediente TEP 04 del 2020, este órgano colegiado resuelve que se declara inexistente la infracción electoral atribuida a Del Zamora Chávez, así como la inexistencia de la falta al deber de cuidado atribuido al partido político Morena, y notifíquese conforme corresponda y publíquese en los medios y páginas de este tribunal y archívese en su oportunidad. Así lo resolvieron también por unanimidad los integrantes de este pleno ante su secretario general de acuerdos, que autoriza y da fe. Continuando con el siguiente y prácticamente último punto del orden del día, se concede el uso de la voz al secretario instructor de estudio y cuenta, el doctor Aldo Rafael Medina García, para dar cuenta del proyecto de sentencia del incidente por exceso y defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente TEJDC 11 del 2020, que somete a consideración su servidora. Adelante. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, se da cuenta del proyecto de resolución del incidente de incumplimiento de sentencia promovido por José de Jesús Ibarra García y Óscar Javier Pereira Díaz, quienes consideran que no ha sido cumplida en sus términos la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional electoral en el juicio ciudadano 11-2019. En el proyecto se propone declarar cumplida la sentencia y por lo tanto desestimar las consideraciones esgrimidas por los impugnantes, esencialmente porque del análisis de las pruebas que obran en el expediente se arriba claramente a la conclusión que la responsable cumplió con la publicidad en los estrados físicos y electrónicos del medio de impugnación intrapartidista CJ-GIN 2019, y también existe evidencia de que emitió una nueva resolución
en el citado medio de impugnación, lo cual se corrobora, entre otros medios de prueba, con el hecho notorio de que actualmente esa resolución partidista ha sido controvertida ante este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, doctor, por su cuenta, y de igual forma se abre a debate de los integrantes del Pleno el asunto que su servidora pone a resolución de este Pleno. Magistrado José Luis. No tengo ninguna observación y votaré en consecuencia a favor de este proyecto. Gracias. Magistrado Rubén. Adelanto mi voto nada más, no tengo comentarios. Gracias. Magistrado Gabriel. Sí, gracias. Adelante. Adelante un voto a favor de la resolución de este incidente. Haré algunos comentarios porque, como ya bien lo comentó el licenciado Aldo, la sentencia reclamada con la cual se da por cumplida los efectos de este expediente JDC 11-2019 está bajo mi conveniencia. Por principio de cuentas, bueno, los efectos de la sentencia de este expediente que ahora se analiza fueron precisamente dos. Que la Comisión de Justicia ordenara o remitiera al Comité Municipal la demanda promovida por los terceros y le diera publicidad, lo cual se colmó desde el 26 de marzo de 2020, puesto que el secretario ejecutivo de la Comisión de Justicia requirió al Comité Municipal para que realizara esa publicidad, la cual fue hecha el 27 de marzo del 2020, fue la cédula de publicidad, y la cédula de retiro se hizo el 31 de marzo de 2020, con lo cual se cumplió ese plazo de publicidad. Incluso, como bien se analiza en el proyecto, los ahora recurrentes estuvieron en posibilidades de comparecer como terceros interesados, pero no lo hicieron así, simplemente se opusieron o pusieron en entredicho ese trámite de publicidad. Entonces, creo que ahí fue un error de ellos, puesto que, repito, estuvieron en posibilidades de apersonarse, pero no lo hicieron. Entonces, al estar ya publicado, lo único que le tocaba a la Comisión de Justicia, lo único que le faltaba, era emitir sentencia, la cual fue dictada y se encuentra recurrida lo repito, en mi ponencia. Serán mis observaciones, magistrada, y estoy a favor del proyecto. Muchas gracias, magistrado Gabriel. Bueno, así como usted lo explicó, en el proyecto de incidente de incumplimiento de la sentencia que pone a su resolución su servidora, pues sí, se había presentado ante este órgano jurisdiccional la petición de que no se había cumplido la sentencia, donde este tribunal electoral ordenaba a la Comisión de Justicia que emitiera la sentencia respectiva sobre esa publicidad que en su momento se ordenó. La verdad es que la emitió la Comisión de Justicia, a lo mejor no en el sentido que el impugnante desearía, pero eso, como bien lo dijo el magistrado Gabriel, no es el recurso que se va a analizar si realmente hubo vulneración o no dentro de esa emisión de la sentencia por la Comisión de Justicia. Creo que los límites al incidente de incumplimiento de sentencia es si se emitió la sentencia y si no hay una irregularidad. El impugnante nos plantea que a lo mejor estuvo un poco viciado, digamos, la publicidad, o que no se dio esa publicidad, por lo cual le ordenó este tribunal a la Comisión de Justicia del Partido de Acción Nacional que hiciera ese procedimiento y en su momento dictara sentencia. Sin embargo, como siempre se los hemos dicho a los impugnantes, nosotros como juzgadores no vamos a sustituir a las partes, no vamos a ofrecer las pruebas que las partes no han ofrecido, y bueno, desde luego que partimos de que si no se nos comprueba lo que se afirma, como bien lo dice la sentencia, pero además lo dice la Ley de Justicia Electoral, que el que afirma está obligado a probar,
aquí no se nos justificó por parte de los impugnantes que se hubiera falseado esa publicidad, como sí parecen darlo a entender, ¿no? Entonces, pues este órgano finalmente determina, o su servidora determina, que sí se declara cumplida la sentencia del JDC 11 del 2019. Ya posteriormente el magistrado Gabriel, que es el que revisa, determinará si cumple con los parámetros, si hubo vulneración o no de derechos fundamentales, pero este recurso únicamente es para determinar si fue cumplida o no fue cumplida la emisión de la sentencia. Y bueno, no habiendo más comentarios, le pediría al secretario general que tome la votación correspondiente. Muy bien, magistrado. Magistrado José Luis Ramos Gómez. A favor del proyecto. Magistrado Rubén Flores Portillo. Con el proyecto. Magistrado Gabriel Breyer A favor con el proyecto. Magistrada Presidenta Irina Graciela Cervantes Bravo. Es mi proyecto, a favor. Magistrada Presidenta, el proyecto se aprobó por unanimidad. Desahogado los diferentes puntos del orden del día, y antes de concluir la sesión, vamos a ver lo que determinamos en el incidente de incumplimiento de la sentencia. Como único punto, este órgano colegiado resuelve por las consideraciones precisadas, se declara cumplida la sentencia de fecha 17 de marzo del 2020, dictada en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano nayarita de JDCN 11 diagonal del 2019. Notifíquese en los términos de ley y en su momento archívese, y así por unanimidad de votos lo resolvieron los magistrados que integran este Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, ante nuestro secretario general de acuerdos, que autoriza y nos da fe. Ahora sí, una vez que no hay alguna otra observación, y recordamos que estamos en el mes de noviembre y que este órgano colegiado está muy comprometido y que vamos a hacer todas las acciones necesarias para erradicar y prevenir la violencia, sobre todo la política, contra las mujeres. Agradecemos a quienes nos siguen en redes y también a quienes nos acompañaron durante esta sesión. Siendo desahogados el orden del día, se clausura la sesión a las 14 horas con 1 minuto. Muchas gracias. Y también recordando el aniversario de una fecha histórica para todos los mexicanos, como es el aniversario de la Revolución. Gracias, magistrado José Luis, por recordarnos.